Buenas, nuestro grupo está formado por Carlos, Vicente y Raúl, y a continuación les enseñaremos cómo calcular y dibujar el área de una región plana limitada por las siguientes funciones. Lo primero que haremos será representar las funciones en GeoGebra. Escribimos en la entrada la primera función, que es y igual a 1 partido x al cuadrado. Le damos a Enter y seguimos con la siguiente función, que es y igual a x. Y la tercera, que es y igual a 8x. A continuación vamos a marcar las intersecciones para dividir el área en dos. Para ello utilizaremos la herramienta intersección. Clicamos en las tres funciones y ahora cogeremos la herramienta recta perpendicular para dividir el área limitada por las tres funciones. A continuación utilizaremos el comando integral entre para calcular la primera mitad del área. Para ello introducimos a continuación del nombre de las dos funciones que delimitan esa parte del área, que son la función nombrada como g y h, y el intervalo en el eje x sobre el que está plasmada el área, que sería desde 0 hasta 0,5. Este valor lo tenemos ya que en GeoGebra nos da el punto de corte de la perpendicular con el eje x. Ahora continuamos repitiendo los pasos anteriores para calcular la segunda mitad del área, pero ahora con los valores de la segunda mitad del área y las dos funciones que las delimitan. Repetimos otra vez los pasos, introduciendo el comando integral entre y entre paréntesis los nombres de las rectas que delimitan ese área. Serían F y G. Y otra vez el intervalo en el que se encuentra ese área, que sería de 0,5 hasta 1. Ahora vamos a hallar el valor absoluto del resultado de las dos áreas. Para ello, ponemos pulsando en Alt grande y en el número 1 la barra de valor absoluto y el nombre del valor del que queremos sacar el valor absoluto, que en este caso es A. Y hacemos lo mismo con el valor B, que sería el valor de la segunda mitad del área. Para finalizar con GeoGebra, hallamos la suma de los valores absolutos de las dos áreas, halladas en el paso anterior, que serían C más D. Y tenemos el valor total del área. Y ahora usamos la herramienta texto para representar el resultado final. Para ello, escribimos área total es igual a el valor del primer área, el valor absoluto del primer área, que lo pondríamos entre barras. El valor absoluto del primer área sería el valor C, que es 0,88, más el valor absoluto del segundo área, que sería D. Y es igual a la suma de de las dos áreas, que sería, lo ponemos en grande para que se vea mejor. Y añadimos la unidad en la que se representan, que es unidades cuadradas. Ahora, para comprobar que el área de GeoGebra está bien, usamos el programa de máxima. Lo primero que hacemos es meter las tres funciones. Y igual a 1 partido x al cuadrado.
La siguiente, que es y igual a x. Y la última, que es y igual a 8x. Metemos las tres funciones en variables diferentes llamadas f, g y h. A continuación, creamos una nueva variable llamada y para hallar dentro de ella la primera mitad del área total. Para ello, restamos las dos funciones que delimitan la primera mitad del área, que son g y h, dando lugar a una nueva función. A continuación, utilizaremos el comando integrate para hallar la primitiva de la nueva función. Teniendo la primitiva de la nueva función, la evaluamos utilizando el comando ev. Y, entre paréntesis, la función donde vamos a evaluar y el valor que se va a sustituir por x. Primero, evaluamos cuando x es igual al límite superior sobre el eje x de la mitad del área, que es 0,5. Para luego restárselo al valor que nos da el evaluar en el extremo inferior del eje x, que es 0. Hallando así el valor de la primera mitad del área. Ahora haremos lo mismo, pasos anteriores, pero utilizando los valores para la segunda mitad del área y usando las funciones que la delimitan. Teniendo ya hallados los dos valores del área, hacemos sus valores absolutos con el comando abs. Y sumamos estos dos valores para conseguir el área total. Como vemos, el resultado en máxima y en GeoGebra coincide. Para el siguiente área, lo primero que haremos será representar las funciones en GeoGebra. Escribimos en la entrada la primera función, que es y igual a 3x. Le damos a Enter y seguimos con la siguiente función, que es y igual a x. La tercera función es y igual a menos x más 8. Y la cuarta y última es x igual a 3. A continuación, marcaremos las intersecciones para dividir el área en dos. Para ello, utilizaremos la herramienta intersección y clicamos en las cuatro funciones. Ahora, cogemos la herramienta perpendicular para dividir el área limitada por las cuatro funciones. A continuación, usaremos el comando integral entre para calcular la primera mitad del área. Para ello, introducimos a continuación del comando de las dos funciones que delimitan esa parte del área
que son la función nombrada como g y f, y el intervalo en el eje x sobre el que están plasmadas el área, que sería desde 0 hasta 2. Este valor lo tenemos ya que GeoGebra nos da el punto de corte de la perpendicular con el eje x. Ahora repetiremos los pasos anteriores para calcular la segunda mitad del área, pero ahora con los valores de la segunda mitad de esta y las dos funciones que las delimitan. Como podemos ver, introduciremos los siguientes pasos. Integral entre, colocaremos las funciones h, g y sus extremos, que serían 2 y 3. Ahora hallamos el valor absoluto del resultado de las dos áreas. Para finalizar, con GeoGebra hallamos la suma de los valores absolutos de las dos áreas, halladas en el paso anterior. Este valor lo representamos yendo a la herramienta de texto e introducimos la suma de los valores finales y el resultado en unidades cuadradas. Por lo tanto, esto será el área total. Ahora podremos ir a propiedades para cambiar el tamaño y que se vea mejor. Y este será el área total. Para comprobar que el área de GeoGebra está bien, usamos el programa de máxima. Lo primero que hacemos es meter las tres funciones. La primera, y igual 3x. La segunda, y igual a x. La tercera, y igual a menos x más 8. Y la última, x igual a 3. Todas ellas las introducimos en variables diferentes llamadas fg, h e i. Ahora creamos una variable llamada i para calcular el área dentro de esa variable. Lo primero que hacemos es restar las dos funciones que delimitan la primera mitad del área, dando lugar a una función nueva. Ahora usamos el comando integrate para hallar la primitiva de la nueva función. Teniendo la primitiva de la nueva función, la evaluamos utilizando el comando ev y entre paréntesis la función donde vamos a evaluar y el valor que se va a sustituir por x. Primero evaluamos cuando x es igual al límite superior sobre el eje x de la mitad del área, que es 2. Para luego restárselo al valor que nos da al evaluar en el extremo inferior del eje x, que es 0. Hallando así el valor de la primera área. Ahora haremos los mismos pasos anteriores pero utilizando los valores para la segunda mitad del área y usando las funciones que la delimitan,
creamos la variable donde vamos a calcular la segunda mitad del área y usamos las funciones que la delimitan. Consiguiendo una nueva función. Ahora realizamos la integral de esta función y teniendo ya la integral vamos a evaluarla en los extremos, que serían primero evaluando cuando x es igual a 3, restándoselo a cuando evaluamos cuando x es igual a 2, hallando así el valor de la segunda mitad del área. Teniendo ya hallados los valores de las dos mitades del área, creamos una nueva variable para calcular el área total y hacemos los valores absolutos de las áreas con el comando abs. Y lo sumamos. Hallando así el área total que, como vemos, coincide con GeoGebra. Y por último, para la siguiente área, lo primero que haremos será representar las funciones en GeoGebra. Escribimos en la entrada la primera función, que es f de x igual a x al cuadrado más 2 por x más 2. La siguiente función, que es y igual a 6x menos 2. Y la tercera, que es y igual a 1. A continuación vamos a marcar las intersecciones para dividir el área en dos. Para ello utilizaremos la herramienta intersección. Y clicamos en las tres funciones. Vamos a trasladar un poco la cuadrícula para ver el punto de intersección entre F y G. Ahora usamos la herramienta recta perpendicular para dividir el área en dos. Ahora vamos a usar el comando integral para calcular la primera mitad del área. Para ello introducimos a continuación del comando las dos funciones que delimitan esa parte del área, que son las funciones nombradas como h y f. Y el intervalo en el eje x sobre el que está plasmada el área, que sería desde -1 hasta 0,5. Este valor lo obtenemos ya que GeoGebra nos da el punto de corte de la perpendicular con el eje X. Ahora repetimos los pasos anteriores para calcular la segunda mitad del área. Volvemos a introducir el comando integral entre las dos funciones que delimitan esta mitad del área, que son f y g, y sus extremos de la mitad del área, que serían 0,5 y 2. Le damos a intro, ya vemos el resultado de la segunda mitad del área. Ahora hallamos el valor absoluto del resultado de las dos áreas. Para finalizar con GeoGebra, hallamos la suma de los valores absolutos de las dos áreas, halladas en el paso anterior. Y lo representamos yendo a la herramienta de texto
e introducimos la suma de los valores finales y el resultado en unidades cuadradas. Y esto será el área total. Observamos cómo colocamos los valores para hallar el área total. Ahora, para poder verlo mejor, aumentaremos su tamaño. Para comprobar que el área de GeoGebra está bien, usamos el programa de máximo. Lo primero que hacemos es introducir las tres funciones. F de x igual a x al cuadrado más 2. X más 2. Y igual a 6x menos 2. Y igual a 1. En variables diferentes llamadas f, g y h. Ahora creamos una nueva variable donde hallaremos el valor de la primera mitad del área. Primero, dentro de la variable, restamos las dos funciones que delimitan la primera mitad del área, dando lugar a una nueva función. Ahora, dentro de la variable, usamos el comando integrate y entre paréntesis la función nueva. La variable donde vamos a hacer la integral que es x. El extremo inferior sobre el eje x de esa mitad del área, que es menos 1, y el extremo superior, que es 0,5. Eso nos dará el valor de la primera mitad del área. A continuación hacemos los mismos pasos que antes, pero usando una variable distinta, para diferenciarla de la primera mitad del área, usando los valores de esa mitad. Ahora creamos una nueva variable en la que restaremos las funciones f menos g, creando una nueva función. Ahora repetimos el mismo paso que antes, introducimos el comando integrate e introducimos los extremos del área en el eje x, que son 0,5 y 2. Teniendo ya los dos valores, hacemos el valor absoluto con el comando abs. Sumamos esos valores y nos da el resultado del área total, que podemos comprobar que es el mismo que nos dio en GeoGebra, pero en formato fracción.